Tenemos en línea a nuestro primer invitado del día de hoy, don Klaus Kempfe, director de Portfolio Solutions de Credit Corp Capital Asset Management. Klaus, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Oye, bueno, la idea es hablar un poquito de la situación del mercado y dónde hay oportunidades en la visión de ustedes. Partamos quizás con una mirada más general. Esta última semana no ha sido muy buena en los mercados desarrollados. Parece que la variante Delta está empezando a meter incertidumbre dentro de algo que parecía como bien cierto. ¿Cómo los han visto ustedes? Sí, yo creo que lo primero, a lo mejor partir un paso más atrás, como que de alguna forma, uno de los principales riesgos que yo apuntaba en marzo era algo que yo le puse el techo de cristal, pero a lo mejor no una buena palabra porque se usa para otras cosas también, pero había un techo, de vacunación en Estados Unidos. Y ese techo de vacunación en Estados Unidos tenía que ver con todas las conspiraciones y con toda la gente que no se siente cómoda con el gobierno. Y yo creo que lo que estamos viendo hoy día es una consecuencia un poco de eso, una consecuencia de que el Estado americano no ha tenido la capacidad de desplegar la vacunación a nivel de todos los estados. Dicho lo anterior, yo estoy muy confiado en las vacunas. O sea, realmente las vacunas han demostrado su efectividad, a lo mejor no una efectividad completa para eliminar el contagio, que es como el último objetivo, ¿cierto? Pero de alguna forma sí, para disminuir la mortalidad, y estoy súper convencido de que de verdad esta variante Delta va a ser más pasajera que permanente. Vamos a volver a encontrarnos con otras variantes más adelante, a fin de año, el próximo año, y lo que va a pasar es que probablemente en vez de una dosis de refuerzo de las vacunas, vamos a necesitar de nuevo el próximo año otra dosis de refuerzo de la vacuna, y vamos a tener que aprender a convivir con este nuevo escenario de coronavirus por los próximos probablemente 3 años, en donde vamos a tener que estar reforzando la vacunación, pero probablemente no genera la incertidumbre ni la desaceleración económica que generó el año pasado. Dicho lo anterior, por ejemplo, igual creemos que va a haber un menor crecimiento del empleo en Estados Unidos durante el mes de agosto, que lo vamos a ver en septiembre, y por lo mismo, Fernando, creo que la Fed también va a esperar para generar su tapering. Ya, pero a ver, espérate, a ver, ahí te metiste en lo que era mi segunda pregunta, porque en todo este escenario de, digámoslo así, con una incertidumbre nueva, que puede terminar no siendo incertidumbre si las vacunas funcionan, derivados del coronavirus, la Fed igualmente ha dicho que va a empezar a retirar sus programas de estímulos monetarios y de alguna manera ha dado la señal de que no es sostenible mantener el programa en el tiempo. Entonces, ¿qué crees tú cuál va a ser el efecto que va a tener en el corto y mediano plazo esto sobre los activos en el mundo, empezando en renta fija, renta variable, commodities? ¿Dónde podríamos ver efectos derivados de este anuncio de la Fed? Perfecto. Lo primero es que algunos que están esperando anuncio de tapering para la próxima semana, sí, en Jackson Hole, nosotros movimos todas nuestras predicciones hace un par de meses hacia final de año. Nosotros creemos que en la reunión de noviembre, diciembre, podría ser que se anuncie el tapering, porque no tiene sentido apurarse en un escenario en que la Fed de alguna forma tiene espacio para esperar 2 o 3 meses más con la variante Delta, que igual está generando incertidumbre. Nuestro escenario es que la variante Delta va a ser pasajera, pero existe una probabilidad de que eso no sea exactamente así. Okay. ¿Qué efectos puede tener en diferentes mercados? Lo primero, la subida de tasa de comienzo de año, en que pasamos de tasa de 1 a 1,7, en un escenario en que todavía la recuperación no estaba tan clara y estaba comenzando la vacunación, generó efectivamente una caída en el mercado. Y sobre todo en los sectores más tecnológicos y los sectores que habían tenido una mejor rentabilidad el año pasado. Nosotros esperamos que de aquí hacia fin de año ese efecto no sea exactamente igual, por 2 razones. Una, porque el tapering, esta subida de tasa, esta reaceleración de la economía, ya está bastante incorporada, ya está bastante incorporada en los mercados. O sea, realmente no es una sorpresa que tengamos un crecimiento de Estados Unidos de un 6,5% o de un 7% durante este año. Entonces, en realidad, no deberíamos tener una rotación de sectores tan marcada como la que tuvimos a principio de año, pero sí creemos que la renta variable
a pesar de que va a tener un agosto y a lo mejor un septiembre complicado, va a tener un cuarto trimestre, bastante positivo, y nosotros estamos y seguimos apuntando a la renta variable como la gran clase de activo para los próximos 12 meses. En términos de regiones, con la variante Delta, este último mes se ha visto golpeado las regiones que a nosotros más nos gustan, que son en realidad todo lo que es ex-US. El mundo no lo puede separar en US y ex-US. Estados Unidos pesa como el 50% en las acciones internacionales. Nosotros creemos que Estados Unidos ha sido más sólido en esta pasada, pero que no necesariamente va a liderar la rentabilidad de aquí a fin de año. Y las dos regiones que más nos gustan hoy día, de aquí a fin de año, sigue siendo Europa con Inglaterra y Latinoamérica. Son las regiones que creemos que están mejor posicionadas para rentar bien los próximos 6 y 12 meses. Klaus, te llevo un poco a un terreno un poco más macro, aparte de la acción en específico, y es que al parecer, bueno, nosotros nos conocemos, hemos tenido conversaciones interesantes respecto a teorías, pero parece ser que hay un fenómeno que finalmente pueda afectar la renta variable, las acciones, todo el mundo, que no sabemos bien por dónde va a reventar. Pero este periodo de tasas tan bajas, que la válvula de decir, oye, tasas bajas, va a aparecer inflación, y la inflación se puede convertir en mucha inflación, es el gran miedo que tienen todos los bancos centrales en el mundo. Entonces, y ahora han aparecido brotes de inflación. ¿Es como para tomarlo en cuenta para la inversión en renta variable o no? O sea, yo creo que hoy día, yo digo, todas las acciones de los diferentes sectores bailan, pero el que pone la música es el bono del tesoro. De alguna forma, el bono del tesoro es el que está diciendo esto va para arriba, esto va para abajo, rotemos sectores hacia un lado, hacia otro, porque de alguna forma es este termómetro de la actividad económica. A tu pregunta, Cristian, de inflación, nosotros estamos viendo una inflación por sobre la media, por supuesto, durante este año, eso no hay duda, pero es más que nada un escalón de inflación. No estamos viendo una escalada inflacionaria o inflaciones como conocimos en los 70s, en los 80s, en donde la inflación generaba inflación, ¿sí? En donde el hecho de que subieran las cosas hacían subir los sueldos. Un círculo vicioso era. Era un círculo vicioso de inflación. Hay que recordar que hace 2 años seguíamos con la discusión de si el mundo se volvía completamente deflacionario y si íbamos a tener alguna vez inflación de nuevo en el mundo. Entonces, si bien ha habido coronavirus que cambió un poco el escenario de oferta, también ha habido un estímulo monetario y fiscal, sobre todo sin precedentes en la historia. Nosotros no estamos viendo una escalada inflacionaria que se mantenga por los próximos 3 años. O sea, eso acá, no significa... Klaus, perdón, es como, Dale. esta es mi segunda pregunta para que sepa el niño, acá es como un James Bond, o sea, 007, tengo licencia para todo, porque la licencia de los bancos centrales para incentivar las economías, para meterle esteroides, para meter billetes, como lo hacía Bernanke, como que es lo mismo que te den la licencia que le dan a James Bond. Sí, pero no, James, Sean Connery Sean murió, Connery. el otro... Daniel Moore, Craig. me los conocía todos. Bueno, pero es una licencia para matar, no en el sentido de matar, sino que tiene como que el remedio a todo. O sea, te duele la pata, toma, ahí tenés plata, parece Samuel. Toma, está la economía más o menos caída, toma, ahí tenés otro dominal. ¿Me entendió, no? La analogía que como que descubrimos un mundo mágico. A ver, este mundo mágico siempre ha existido. De hecho, la tesis de doctorado de Bernanke se refiere a cómo la Fed actuó mal en la crisis del 29 y cómo la contracción de liquidez que generó terminó matando y generando una recesión aún más profunda. Los bancos centrales, de alguna forma, tienen como objetivo disminuir los ciclos económicos.
y ayudar a que las desaceleraciones cíclicas tengan una recuperación más rápida. Lo que pasó el año pasado es extraordinario. O sea, tuvimos una pandemia, una crisis, el mundo cerró y hemos tenido la recuperación más rápida de los últimos 50 años probablemente. Y eso tiene que ver un poco con lo que tú decías, Cristian. O sea, hay una licencia para empujar la economía más allá de lo que había antes. Pero yo no solo pondría aquí a los bancos centrales, porque también están los gobiernos. Y es algo que yo apuntaba en marzo del año pasado. En marzo del año pasado yo decía, bueno, esta crisis es una crisis importante, pero es una crisis completamente diferente a la crisis que tuvimos el 2008. El 2008 era políticamente incorrecto salvar la economía, porque los que habían causado el desastre y los que estaban enredados en el lodo eran estos bancos que aparecían como los grandes destructores de la riqueza y los grandes fomentadores de la desigualdad. Entonces, ese escenario es un escenario totalmente diferente y uno lo ve en teoría de juego. O sea, la lección básica de teoría de juego es cuando tú tienes a alguien que tú le dices te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer y se cae, bueno, tienes que pensar si lo levantas o no, porque si no, a lo mejor esto suena un poco cruel, claro. A lo mejor tiene que dolerle un poco para que no se vuelva a caer. No se vuelva a caer. Claro. Oye, pero cuando es un efecto exógeno y alguien te empuja, lo levanta, porque claro, no es algo que toma la decisión. Entonces, el efecto que se dio el año pasado fue un efecto exógeno. Este coronavirus es algo que viene de manera, voy a decir aleatoria, pero viene cada cierto tiempo, pero de manera aleatoria llegó a golpear la economía y a complicar la vida de todas las personas en el mundo, y ahí es donde tanto los bancos centrales como los gobiernos tienen toda el background fundamental para salir a poner todas las balas. Yo creo que este no es comparable. No creo que siente un precedente. Oye, Klaus, muy breve, nos quedan 2 minutos. Leí un artículo que decía, o sea, de ustedes, Credit Corp, que proyectan el tipo de cambio en nuestro país 780 a final de año. Entonces quiero preguntarte si es que la Fed inicia su proceso de tapering, eso debiera producir una apreciación del dólar, o eso hizo la economía clásica a esta altura, no sé cuánto rigen esas teorías en la realidad, pero uno debería esperar que el dólar se aprecie. ¿Eso está considerado dentro del escenario 780 que proyectan para fines de 2021 ustedes? Lo que hay que entender es que el tapering de alguna forma se da en un contexto. Ajá. ¿Cierto? El tapering no se da en el abstracto, ¿cierto? El tapering en el status quo, ¿cierto? En el ceteris paribus, claramente apreciaría el dólar, ¿cierto? Pero esto no se da en un ceteris paribus. En el momento en que la Fed anuncie el tapering, probablemente lo va a anunciar cuando la economía esté volviendo a reacelerar después de la variante Delta. Okay. Y en ese escenario sí podríamos pensar en un cobre un poquito más alto que lo que estamos viendo hoy día y un peso chileno también un poco más alto. Hay que entender que hay algunas variables idiosincráticas locales que son imposibles de predecir a esta altura. Claro, política en particular. Sí, la política en particular. O sea, no, de verdad, yo puedo hablar desde el lado macro, top-down, claro, internacional, y nosotros también apuntamos a una desaceleración de la fortaleza del dólar que ha tenido en este periodo, el euro llegando más cercano a 1.20, ¿cierto? Y el peso chileno también apreciándose en esa línea, pero obviamente eso se da en un contexto normal de la política chilena. Si volvemos a explotar, claramente es otro... Klaus, un minuto más, pero el tema de política que estaba hablando, Credit Corp, una empresa de origen en Perú, un gran grupo que está ya en todo el continente. ¿Qué pasa en Perú con la asunción del nuevo presidente? ¿Cuál es la percepción final? ¿Va a ser como llanto mala? ¿Va a ser más duro? ¿Cuál es el tema ahí que se está hablando ahí, quizás tomando sus cafés? A ver, hay preocupación obviamente asociada a las diferentes políticas. Yo creo que el chascarro que pasó con los ministros fue uno de los escenarios más duros que ha habido en términos de política interna en Estados Unidos, o sea, en Perú, más allá de la elección puntual. No sé si estuvieron al tanto, pero iban a anunciar los ministros, un ministro se bajó, como se bajó ese ministro porque no lo estaban dejando hacer las políticas que él quería, finalmente se bajaron como 5 más que de alguna forma se sentían cómodos al hacer un equipo. Hoy día hay dificultad de analizar
lo que va a pasar porque todavía el gobierno tiene una minoría en el Congreso. Entonces, hay diferentes escenarios posibles. Hoy día hay escenarios en que el gobierno simplemente no haga grandes reformas porque de frente no tiene un Congreso tan fuerte a su favor, pero sí lo que se ha estado viendo en el último tiempo es que esta moderación que uno esperaba que se diera de Castillo en los primeros meses no se ha estado dando. Entonces ha estado todavía bastante bajo presión Perú, pero todavía queda mucho paño por cortar, la verdad, Cristian. Excelente. Okay. Klaus, como siempre, un gusto, un abrazo grande. Muchas gracias, Buen día. Klaus. Muchas gracias, Cristian. Un gusto verlo a ustedes también, Fernando. Igualmente. Muy bien. Klaus Kempfe, director de Portfolio Solutions de Credit Corp Capital Asset Management.